Bien, continuamos con @meridiano_CNI a través de En Televisión Canal 31 de Claro y de Win y 33 de Altiz y Aster. Se unificaron las frecuencias. Les decía, amigos míos, antes de eso, debo recordarles que este espacio usted lo puede ver en YouTube a través de Canal Nacional de Informaciones CNI. Revise esta página, chequéela. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo si le gusta demasiado. Promociónenos abiertamente. Este es @meridiano_CNI, transmitido en los estudios de En Televisión Canal 31 de Claro y Win y 33 de Altiz y Aster. Les decía, amigos míos, de los puestos que están en juegos para las elecciones programadas dentro de 20 y tantos días, el 5 de julio. Y les decía también que más de 7.529.932 dominicanos tienen derecho al voto. Ahora, hay una parte de los dominicanos con derecho al voto que se le está violentando, vulnerando sus derechos. ¿A qué me refiero? Los muchachos que tienen 18 años y que cumplieron esos 18 años en el 2020 no tienen derecho al voto. Y si lo tienen escondido. Y si lo tienen, la Junta Central Electoral ha hecho una labor mediocre, pésima, en cuanto a informar a los ciudadanos de los derechos que tienen o no. Y lo digo eso porque yo me veo afectado indirectamente con esto. Mi segundo hijo tiene 18 años y nació el 23 de febrero del 2020. Y cuando fue a sacar su cédula, no le dieron la cédula. Lo que le dieron fue una documentación para que después que pasara el proceso electoral, pues regresara a la Junta Central Electoral y pudiera sacar su cédula de identificación personal, lo cual es una barrabasada, lo cual le vulnera a él y a todos los dominicanos que nacieron en ese periodo de tiempo, que nacieron en el 2002, en los primeros meses del 2002, no le facultan para votar por una resolución. Y una resolución puede violar una ley o inclusive la Constitución de la República. Esas son de las cosas por las cuales esta Junta Central Electoral, usted sale a la calle y nadie cree en eso. Se ha dado, después de las elecciones municipales, se ha dado el hecho que no solamente la oposición está con sus signos de interrogación con la Junta Central Electoral, el mismo gobierno y el mismo partido oficial tienen sus interrogantes con la Junta Central Electoral. ¿Y por qué? Porque se ve a estos jueces y especialmente a su presidente, como populista, que quiere estar con Dios y con el diablo, quiere jugar a las sonrisitas, a las exclamaciones superficiales, y causa, creo que al partido oficial, después de las elecciones municipales recién pasadas, se le abrió como una brechita en el cerebro y dijo, bueno, este tipo puede cantar A o C dependiendo a la presión social que tenga en un momento determinado. Y yo recuerdo que el actual presidente de la Junta Central Electoral, en un proceso anterior donde él fungía como presidente, pues se le tuvo que poner atrás el embajador norteamericano de ese tiempo y el embajador de la Unión Europea, cuando todo el mundo sabía quién había ganado abrumadoramente las elecciones porque el señor no se atrevía. Entonces, para mí, fue un error colocar a ese señor al frente de la Junta Central Electoral sin tomar en cuenta sus antecedentes,
su comportamiento a la hora de que se plantee una crisis. Y usted puede tener la seguridad que en este país puede surgir una crisis el 5 de julio porque algún grupo político llame fraude, otro grupo político no reconozca quién gane las elecciones o ninguno reconozca y se crea un pandemonio, se crea una especie de población anárquica o de grupos políticos anárquicos que no reconozcan a nadie, fruto de que el árbitro de ese proceso no tuvo la suficiente entereza para certificar una cosa u otra sin que le importe lo que piense un grupo político o no, sino apegado a las votaciones, a la verdad, al conteo limpio y transparente de los votos. Entonces, le adelanto eso para que ustedes no se caigan para atrás. Lamentable que un joven candidato a diputado, como el caso de Wilmer Ramírez, candidato del PLD por el municipio de Jaina, se suicidara colgándose de una soga, sin que hasta ahora se conozcan los detalles, pero se dice que el joven estaba muy deprimido y que fuera de eso le atacó el coronavirus, fue contagiado por el coronavirus y apareció muerto. Me imagino que se suponen que se suicidó. Creo que la policía tiene que hacer una investigación al respecto, porque el hombre estaba viviendo aislado, fruto de que tenía el coronavirus, vivía solo. Quien lo encontró fue su mujer, parece que iba a llevarle los alimentos, y lo encontró ahorcado. Se habla en el periódico que tenía una historia de depresión, se había extendido un rumor de que él iba a renunciar a la candidatura a diputado, pero él salió por las redes indicando que eso era falso y que él iba a ganar las elecciones y que Gonzalo iba a ganar y que Tommy Galán iba a ganar. Básicamente eso es lo que sale en las redes. Pero yo creo que debe abrirse una investigación de ese caso porque alguien que un día antes diga que va a ganar las elecciones y al otro día amanece, entre comillas, cometió suicidio. Entonces, el caso es como medio raro. Pero la prensa indica que él sufría de depresiones y las depresiones también en cualquier momento pues aceleran desenlaces fatales. Las depresiones no son buenas consejeras. Usted no puede tomar una decisión importante bajo un baño de depresión. Usted tiene que estar con su cabeza lúcida al momento de tomar las decisiones de rigor. Una víctima indirecta del coronavirus, una víctima fatal, supuestamente. Hay otras informaciones interesantes. Déjeme adelantarle lo que trae la prensa internacional en el día de hoy. El New York Times trae dentro de sus principales informaciones una comparación del coronavirus con 100 años de eventos mortales. Toma 25 ciudades norteamericanas y las compara con el comportamiento del coronavirus en esas ciudades. Pues, por ejemplo, 25 estados norteamericanos. De esos 25 estados está incluido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entonces, el coronavirus sacan las víctimas por contagio y las muertes en Puerto Rico y la comparan, por ejemplo, con el huracán María. Y eso mismo hacen con el coronavirus en Seattle y con la gripe invernal en Seattle, que suele causar muchas víctimas, o lo hace con California, o lo hace con Nueva York, etcétera, etcétera, y sacan el patrón. Bueno, en Nueva York el coronavirus tiene un porcentaje de mortalidad de tanto,
lo de la Torre Gemela fue tanto, por ejemplo, y eso es más bien el trabajo que hace el New York Times en la mañana de hoy. Otro de los diarios que yo por lo menos le echo un vistazo regularmente en los Estados Unidos es el Washington Post. Dice el Post hoy que a medida que el número de nuevos casos de coronavirus continúa aumentando en todo el mundo y más de una docena de estados y Puerto Rico están registrando sus promedios más altos de casos nuevos desde que comenzó la pandemia, las hospitalizaciones en al menos 9 estados han aumentado desde el Memorial Day, que creo que fue la semana pasada o la antepasada. Hay estados como Texas, California, Carolina del Norte y del Sur, California, Oregón, Arkansas, Mississippi, Utah y Arizona, y un número creciente de pacientes bajo atención supervisada desde el fin de semana festivo debido a infecciones de coronavirus. Los picos generalmente comenzaron en las últimas 2 semanas y en la mayoría de los estados tienen una tendencia en alza. Eso es después que han abierto la economía y después de que los fines de semana largos en Estados Unidos, que creo que los 2 últimos han sido largos, han visto cómo se ha incrementado el coronavirus y cómo las hospitalizaciones han aumentado vertiginosamente. A propósito de esto, hoy la Cámara de Diputados conocerá la solicitud del Poder Ejecutivo, debe estar conociéndola ahora, de prórroga por 17 días del estado de emergencia y que ayer fue aprobada por el Senado de la República. De aprobarse la extensión del estado de emergencia, concluirá el 1 de julio, es decir, 4 días antes de las elecciones. Hoy se esperan fuertes discusiones en el seno de la Cámara de Diputados y veremos cuál va a ser el resultado. Yo he estado pensando sobre eso y yo creo que debe haber un pacto sobre el particular o este proceso de elección va a ser lo que queda, el periodo, va a ser traumático. Le adelanto que yo estoy a favor de la prórroga del estado de emergencia. Pero concomitantemente con esto, ayer decía mi opinión, no sé si la tomarían en cuenta, ojalá que un congresista de esto lo tome en cuenta. En vez de las 7 de la noche, debería el toque de queda comenzar a las 9 de la noche. Porque, repito, hay muchas personas que están cumpliendo un horario de trabajo y necesitan un par de horas para resolver sus problemas. Ahora estamos viviendo en Santo Domingo, donde el tránsito, a pesar de todo, a las 5, a las 6 de la tarde, es terrible. Aquí hay tapones ya. Pudo ser que hace 3 semanas, 2 semanas, los tapones desaparecieran de las calles de Santo Domingo, pero aquí en Santo Domingo, trasladarse un empleado público o trasladarse un empleado de supermercado, de banco, al banco o al supermercado, me refiero el supermercado a un banco, hacer una fila, resolver su problema, volver, ir al supermercado, ir a la ferretería, en fin, hacer cualquier tipo de actividad fuera del cronograma de trabajo, pues necesita un tiempo y más en esta ciudad que hay que trasladarse. Si usted no tiene un vehículo, si usted tiene un vehículo corre el riesgo de estar en tapón. Si no tiene un vehículo corre el riesgo de ¿qué? Corre el riesgo de pasarlo mal, de esperar un carro público cuando aparezca, montarse con 8 personas o como con 17, como un viaje de Haití hacia acá, eso lo vi esta mañana, no sé si es nuevo o viejo, donde habían 18 haitianos montados en un carro, cuestión de venir a República Dominicana de forma ilegal, pero 6 o 7 personas, 5 personas en un carro público, se paran bastante en los carritos públicos, tienen que esperar y sufrir los entaponamientos como sufren los carros privados y el tiempo se va a volar. Entonces, en vez de 7 de la noche, ese toque de queda debería empezar a las 9. Y en fin, yo creo, el cambio viene ahora, dentro de 3 minutos, yo creo que una de las razones que
que los diputados están, es porque no confían. Aquí las partes políticas no están confiando en la otra parte. Se duda de la pulcritud de actuaciones por parte de uno u otro, indistintamente. Entonces, ese estrado debería llevar, si se va a aprobar, un compromiso de la parte oficial y de los partidos de oposición de que no van a politiquear en horas de toque de queda, que no se va a aprovechar, creo que ahí está la duda, que no se va a aprovechar la brecha del estado de emergencia o el toque de queda para entonces que un grupo salga, en este caso el sector oficial, porque la policía no le va a hacer, no se va a atrever a marcharle, y que los otros no puedan realizar sus labores. Es decir, lo justo debe ser justo. Yo creo que si hay un compromiso de las cúpulas de los partidos políticos y del mismo gobierno, pues yo creo que no va a tener problema en la Cámara de Diputados. Pero bajo la actual coyuntura, visualizo como confrontaciones fuertes, si ya no las hay en este momento, en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, donde el arcoíris político es más diverso que en el Senado de la República. Vamos al cambio, retornamos en breve para la tercera parte de este espacio.